Bueno, muchas gracias, Amalia. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto poder participar del taller y bueno, y trasladarles algo de la experiencia que estamos llevando adelante en Uruguay. Sí, me voy a cambiar de mí, creo que es más cómodo. Bien. Bueno, esta presentación lo que intenta es profundizar en algunas de las cuestiones que fue comentando Julio, ¿no? Cuando hablamos de la formación de las personas que cuidan, hablamos de varias de las cuestiones que discutimos en la mañana, sobre todo en lo que tiene que ver con la valorización de las tareas del cuidado. Entonces, lo que quisimos hacer para esta presentación de la tarde son dos cuestiones. En primer lugar, presentarles algunos aspectos de un primer ejercicio de caracterización de las personas que cuidan en Uruguay. Digo un primer ejercicio porque al ser la política de cuidados una novedad, también el estudio de algunos aspectos que tienen que ver con las poblaciones objetivo del sistema, y en este caso la población que cuida, también de alguna forma esa invisibilización de la que venimos hablando desde temprano en la mañana se traduce en la poca información que tenemos sobre las personas que cuidan a nuestros países. Y luego, todavía no, yo te voy diciendo siguiente. Bien, y luego sí presentarles, que me parece puede tener un poco más de importancia para ustedes, la estrategia de formación que nosotros estamos llevando adelante. Entonces, la primera parte me parece que a ustedes les puede servir, por supuesto van a encontrar allí datos que son de Uruguay. Por supuesto, imaginamos, es una hipótesis de partida, que algunos de los datos vinculados a las características de esa población son características que tenemos en común los países, en particular los países de la región, pero bueno, son los números para Uruguay. Lo que sí me interesaba mostrarles son las dimensiones que nosotros utilizamos para esa primera caracterización, que es un primer ejercicio y que también de alguna forma dialoga con otro componente del sistema que les hablábamos más temprano, que son los sistemas de información y la generación de conocimiento. Entonces, en ese proceso seguiremos adelante con nuevos estudios que sí nos den algunas informaciones ya más completas sobre la población. Así que ahora sí pasamos a la siguiente. Empezamos entonces con la caracterización de las personas que cuidan. ¿Cuáles eran los objetivos de esa caracterización que intentamos hacer? Primero, cuantificarlas, saber cuántas personas están cuidando en Uruguay. Y allí en realidad también tenemos información bien variada y mayores niveles de profundidad en la información o de certezas, por esto que comentábamos. Por ejemplo, si hablamos de los servicios de infancia, hay algunos de esos servicios que son de larga data en Uruguay y donde tenemos registros mucho más institucionalizados, y como se podrán imaginar es mucho más difícil cuantificar a aquellas personas que están cuidando en condiciones de informalidad. Pero bueno, ese era un primer intento que queríamos hacer. El segundo es esto, ¿no? La caracterización, que ahí por ahí se me escapó una S, por lo que veo, la caracterización sociodemográfica, algunas variables sociodemográficas a analizar. Luego, su lugar de inserción laboral, aspectos vinculados a la jornada de trabajo, a la satisfacción con el empleo, y esto de alguna forma explorado a través del indicador de si las personas buscan o no un nuevo empleo, la calidad en el empleo que tienen y cuál es la experiencia, digamos, en el desarrollo de esa actividad. Ahí nosotros los datos que utilizamos provienen de la encuesta continua de hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística en Uruguay. Y bueno, y en función de eso fuimos relevando algunas de estas variables. Siguiente. Entonces, como primer paso para hacer esta caracterización, de algunas formas lo que hicimos fue clasificar a las personas que cuidan. Y las clasificamos en función de tres variables. En primer lugar, en función de cuál es la población cuidada, es decir, en estas distinciones que venimos hablando en la mañana, en las personas en situación de dependencia. Recuerden que allí incluimos a personas mayores y personas con discapacidad, y a la primera infancia. En segundo lugar, las clasificamos según quién contrata a esas personas. Y allí pueden haber hogares, empresas, servicios de salud, etc. Y por último, según el lugar donde desempeñan la tarea de cuidado. Esto es
domicilio, instituciones de cuidados, centros de larga estadía, etc. Siguiente. Bueno, entonces, cuando hablamos de cuantificación, una apertura que hicimos tiene que ver con el tipo de servicio en el que se desarrollaban. Y allí lo único que me interesa mostrarles es este número que está resaltado, que es, digamos, el peso relativo que tiene las personas que son contratadas por los propios hogares. En esto de, al menos en Uruguay hasta el momento, los altos niveles de informalidad y la situación laboral de esas personas. Entonces, bueno, para Uruguay ese número, digamos, del total de personas que cuidan, el 43% es contratada por los hogares. Ese es un número para Uruguay, para ustedes seguramente no signifique nada, pero sí quizás le dé la pauta de que en México pueda estar pasando algo similar. Siguiente. Bueno, me cae el total. Bueno, algo similar pasa vinculado a los niños y a las niñas. En realidad, si bien allí están contemplados algunos servicios de centros de cuidados que son formales, se vuelve a repetir que más de la mitad de las personas que cuidan también se trata de cuidadores que lo hacen en el domicilio de los niños y de las niñas. Siguiente. Si pasamos a ver las características sociodemográficas, y en primer lugar vamos a mirar género, primero para personas en situación de dependencia y luego para niños y niñas, bueno, vamos a ver algo que no nos sorprende en función de lo que hemos venido comentando, y es el peso que tiene la participación de la mujer en las tareas de cuidado. Allí, no sé si se ve bien el cuadro, pero están, digamos, desagregados diferentes lugares donde se desarrollan los servicios de cuidados para personas mayores y personas con discapacidad, y salvo en el caso de hospitales, de servicios de salud, donde por supuesto hay otra participación de los hombres en esas tareas, para todas las otras categorías la participación de la mujer supera el 90% y en algunos casos diría que casi alcanza el 100%, y es el caso de el primer tipo de tarea que es desarrollada en los hogares, donde se acerca al 97%. Siguiente. Si vamos a ver nuevamente género, pero para cuidados de niños y niñas, se repite, y aquí sí para todos los tipos de servicios, participación de la mujer que supera siempre el 80%, y nuevamente, si ven la última fila, que es el cuidado a domicilio, es un 99,5% la participación de mujeres en ese caso. Siguiente. Bueno, luego tomamos la edad de las personas, creo que se ve un poco menos. Aquí, en este caso, vamos a ver en primer lugar la edad de las personas que cuidan a personas en situación de dependencia, y está un poco allí resaltada la franja etaria que más se dedica a esta tarea, que en el caso de Uruguay son las personas que tienen entre 45 y 64 años. En realidad es simplemente lo que les decía, un dato, simplemente mostrarles esa variable, que como van a ver ahora en la siguiente, en el caso de los niños y niñas, sí de alguna forma hay una participación de mujeres más jóvenes en la tarea de cuidado, siendo desde los 35 años a los 64, digamos, las franjas etarias que más se dedican a tareas de niños y niñas, independientemente del tipo de servicio del que estemos hablando. Siguiente. Si vamos a nivel educativo, en este caso es para personas en situación de dependencia, personas que cuidan a personas en situación de dependencia. Sé que no se debe ver mucho ese cuadro y tiene un montón de niveles reflejados, pero simplemente lo que les quería trasladar es la constatación que hicimos en Uruguay de que las personas que se dedican al cuidado de personas en situación de dependencia tienen bajo nivel educativo. En el caso de Uruguay, primaria completa, digamos, es el nivel educativo que tienen la mayoría de estas personas. Si vamos a la siguiente, vamos a ver en el caso de los niños y niñas, y aquí en realidad, por supuesto, va mejorando y depende de los tipos de servicios. Como nosotros aquí incluimos algunos servicios de cuidados
que son formales. Hay en esos servicios, por supuesto, un nivel educativo más alto, pero luego, si nos vamos acercando nuevamente al cuidado en domicilio, vemos que la constatación es nuevamente que el nivel educativo es bajo. Siguiente. Bien, esta me parece especialmente relevante. Aquí quisimos de alguna forma relevar la calidad del empleo. Quizás no es la mejor forma de titularlo, pero lo que quisimos relevar allí es el estado de situación de los derechos laborales de las personas que cuidan. Entonces tomamos, en este primer caso, vamos a ver nuevamente cuidado a personas en situación de dependencia, y tomamos 4 variables. La ausencia de aportes a la seguridad social, la ausencia de aguinaldo, que los aportes a la seguridad social no sean por la totalidad del salario que cobra la persona, y el no cobro de horas extras, digamos. Entonces, nuevamente, estos son porcentajes para Uruguay, entonces no les pido que lo tomen como los porcentajes en sí, pero sí para ver, por ejemplo, en la primera columna vamos a ver las personas que son contratadas por los hogares. El 68% no aporta a la seguridad social, en el caso de Uruguay. Y eso, bueno, da un poco muestras de lo que veníamos hablando de la informalidad. Bueno, hay niveles altos también de personas que no cobran aguinaldo, no cobran horas extras y demás. Si vamos a las 2 últimas columnas, que son las que están marcadas, hay una comparación respecto a cómo se comportan estas variables para el sector cuidados y para el total de los trabajadores. Julio hacía referencia hoy más temprano a los niveles de informalidad que existen en Uruguay, y es lo que ven en la última columna, en la primera fila. El 25% de las personas en Uruguay trabajan en condiciones de informalidad. Si vemos esa variable en el sector cuidados, pasa al 42%. Y esa es una cifra bastante preocupante sobre lo que tenemos que trabajar. Si vamos a la siguiente, vemos lo mismo para niños y niñas, y ahí, de vuelta, y por estas características que tienen los servicios de infancia en Uruguay, los datos más preocupantes los encontramos en el cuidado a domicilio, donde, nuevamente, si vemos la primera fila, que es el no aporte a la seguridad social, el 67% de las personas que cuidan niños y niñas en domicilio no aportan a la seguridad social. Hay cifras altas también del no cobro de horas extras, y nuevamente la comparación de la informalidad se repite igual que en el caso anterior. Y aquí esto básicamente se juega mucho con lo que hablábamos más temprano de la valorización de la tarea del cuidado, que también se tiene que ver reflejada en cómo se comportan o cómo se cumplen los derechos laborales de las personas en el cumplimiento de tareas de cuidado. Siguiente. Bueno, aquí esto que les decía, intentamos evaluar la conformidad con el empleo de las personas que cuidan, ¿no? Vamos de vuelta en el mismo orden, vamos a ver primero las personas que cuidan a personas en situación de dependencia, y ahí también comparando con la población en general, mientras que el 15% del total de ocupados en Uruguay manifiesta estar buscando otro empleo, cuando hablamos de personas que se dedican a tareas de cuidado, esa cifra pasa al 22,5%. Entonces, la siguiente indagación es, bueno, ¿cuáles son los motivos de la búsqueda de otro empleo? Y aquí vemos que la causa que más se repite, que son esas franjas azules, es un mayor salario, mayores ingresos. Bien. En segundo lugar, en el caso de personas que cuidan a personas en situación de dependencia, aparece la mejora de las condiciones laborales. Y esto tiene bastante que ver con lo que hablábamos antes de la calidad del empleo, y bueno, y con esto que decíamos de la importancia de la revalorización de las tareas del cuidado, no solamente desde el punto de la remuneración, desde el punto de vista de la remuneración, sino también de los derechos laborales. Si vamos a la siguiente y lo vemos para niños y niñas, nuevamente se repite que el motivo principal es la búsqueda de un empleo que tenga mayores niveles de ingreso, y se repite esa relación vinculada a la cantidad de personas que busca otro empleo, que en este caso es el 21%, respecto al 15% del total de ocupados.
Siguiente. Bueno, luego algunos datos más, digamos, en esta caracterización. Si vamos al ingreso promedio por hora, lo que encontramos es que las cuidadoras, que decimos cuidadoras porque son la mayoría, de personas en situación de dependencia, obtienen un 57% menos de salario por hora que el promedio de los ocupados. Y si vamos al cuidado de niños y niñas, este porcentaje pasa al 64%, menos que el promedio de los ocupados. Entonces, siguiente, ¿cuáles son los principales desafíos? Bueno, cuestiones que ya hemos dicho y no voy a profundizar. La feminización de las personas ocupadas en actividades de cuidado, la mala calidad del empleo, informalidad por encima del promedio de los trabajadores, baja remuneración y bajo nivel educativo de las personas que cuidan a personas mayores y personas con discapacidad, sobre todo, ¿no? Donde el 33% de esas personas que cuidan a personas en situación de dependencia no supera la primaria completa. Siguiente. Bueno, con algo de esta información, que en algunos casos contábamos con ella antes del inicio de este periodo de gobierno y la puesta en marcha de este sistema de cuidados, y con alguna otra la hemos estado y estamos todavía construyéndola, hemos trabajado en la estrategia de formación. Y vamos a la siguiente. Allí, básicamente, lo que tenemos son, bueno, cuáles son los problemas que identificamos a partir de los cuales se genera el trabajo sobre la estrategia de formación. Primero, una ausencia de oferta o oferta insuficiente en la formación básica para cuidados a la primera infancia. En segundo lugar, la inexistencia de oferta para atención a niños y niñas con discapacidad, que es un tema bastante sensible. La inexistencia de oferta de cuidados en domicilio para la primera infancia. Esto creo que hoy cuando hablábamos de las becas de inclusión socioeducativa hablábamos un poco de eso, de la cantidad de trabajo informal vinculado a eso, al cuidado en domicilio, y cómo algunos de los servicios que venimos impulsando en la primera infancia intentan responder a eso. Pero lo cierto es que esas personas que hasta ahora cuidaban en sus domicilios no contaban con ninguna formación. Bueno, la falta de oferta de formación para la atención a la dependencia, esto era más previsible porque no había, hasta la instalación del sistema de cuidados, servicios de atención a la dependencia formalizados. Altos niveles de informalidad en las personas que realizan la tarea, como veíamos antes, y bajo nivel socioeducativo y socioeconómico de las personas que realizan la tarea. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de la estrategia de formación? Básicamente dos: contribuir a brindar servicios de calidad y valorizar las tareas de cuidado. Si vamos al tema de calidad, bueno, vamos a encontrar dentro de ese objetivo muchas de las cuestiones que hablábamos en la mañana, de consolidar el cuidado como un derecho humano, cómo los cuidados contribuyen al desarrollo infantil, la promoción de autonomía y autodeterminación de las personas en situación de dependencia como un objetivo en sí mismo, y la mejora de su calidad de vida. Si vamos a la valorización de las tareas de cuidado, la importancia de generar trayectorias de formación, ese era un componente que se valoró como importante a la hora de generar la estrategia. La posibilidad de que las personas que habían realizado alguna capacitación, formación, etcétera, de cuidados, pudiera validar esos conocimientos que tenían, y que aquellas personas que tenían experiencia en cuidados pudieran de alguna forma acreditar sus competencias. La formalización del empleo y la contribución a los derechos laborales desde las personas que se dedican a las tareas de cuidado. Siguiente. Entonces, de vuelta para las dos grandes poblaciones, vamos a tener estrategias de formación, o sea, son partes de la misma estrategia, pero se traducen sobre todo en diseños curriculares que se corresponden con la atención a esa población en particular. Si vamos a la atención a la primera infancia, acá creo que en las pantallas lo ven mejor, allá no tanto, simplemente ese cuadro lo que refleja, no voy a entrar en cada uno de las cargas horarias y demás,
Me importa sobre todo que vean el cuadro de abajo, de que la estrategia de formación está concebida como pensando en una trayectoria educativa, donde la persona pueda comenzar de repente haciendo el curso de formación básica de educadores en primera infancia y que eso le permita después ir accediendo a las siguientes etapas de una trayectoria educativa donde está la carrera de educación en la primera infancia, el asistente técnico en discapacidad, etcétera. Eso también un poco la nomenclatura y el tipo de cursos tiene que ver con el sistema de cada uno de nuestros países. Entonces, luego les podemos acercar material para profundizar en cada uno de estos cursos, pero bueno, sí en todo caso retener que la formación básica de educación en la primera infancia es un curso de 504 horas y que está previsto que cuando la estrategia de formación, los cursos para cuidado en domicilio estén totalmente desplegados, se prevé un curso de aproximadamente 300 horas. Siguiente. Si vamos a la atención a la dependencia, como les decía, en realidad aquí era donde estábamos más de cero, donde no había un punto de partida. Entonces se genera, se trabaja sobre esto y pasamos a la siguiente, con el objetivo de establecer una propuesta que pudiera desarrollar las competencias necesarias para desempeñarse en el rol de cuidador o de cuidadora a personas en situación de dependencia, tanto en domicilio como a nivel institucional. Hoy, cuando Julio les presentó los diferentes servicios de atención a la dependencia, asistentes personales, teleasistencia, centros de larga estadía y centros diurnos, el curso de atención a la dependencia es el mismo curso para trabajar en cualquiera de los servicios. Bueno, teleasistencia no, que no requiere de los cuidadores, pero los otros tres son servicios en los cuales las personas que trabajen y que estén habilitadas por el sistema de cuidados por haber realizado la formación correspondiente van a haber hecho el mismo curso. Quiere decir que una misma persona puede desempeñarse en cualquiera de los servicios. Siguiente. Bueno, se optó por trabajar en un perfil por competencias y básicamente hay como tres grupos de competencias fundamentales que se plantean. En primer lugar, impulsar, asistir y acompañar las actividades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria, mejorando la calidad de vida y el bienestar de las personas en situación de dependencia. Promover y estimular desde el accionar todas aquellas actividades que contribuyan con el desarrollo de la autonomía, desde un rol de facilitador, e identificar situaciones de riesgo y vulnerabilidad, previniendo dificultades en la tarea del cuidado. Ese básicamente es como el perfil del egresado de los cursos. Si vamos a la siguiente, vamos a ver, lo que está en el cuadro es básicamente los 4 módulos que tiene la formación específica, que son 90 horas. El curso, la totalidad del curso, son 152 horas, que se componen, como está desagregado en la parte de arriba, 90 horas del módulo, digamos, específico de atención a la dependencia, que es, digamos, si se quiere, el aporte, digamos, que surge más claramente de la interinstitucionalidad del sistema. La estrategia de formación, hoy creo que no lo mencionamos, la ley de cuidados prevé la existencia de comisiones interinstitucionales, ¿no? En realidad, todas esas instituciones que vimos que forman parte de la Junta Nacional de Cuidados, también en la cotidiana, digamos, trabajan a nivel técnico en varias comisiones interinstitucionales. Entonces, tenemos comisiones interinstitucionales de cada una de las poblaciones, una comisión de infancia o una comisión de dependencia. Tenemos una comisión de regulación para desarrollar el componente de la regulación y tenemos también una comisión de formación. Esta currícula, que finalmente es la que estamos llevando adelante, se trabajó en el marco de esa comisión. Entonces, este módulo de 90 horas surge desde allí. Luego, parte, digamos, de la puesta en marcha, vamos a ver ahora, de la estrategia, también ha incorporado a otros actores, como el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. La incorporación de ellos al trabajo y a la puesta en marcha de la estrategia hizo que, además de esas 90 horas, incorporemos algunos de estos componentes que están allí.
En primer lugar, 20 horas de nivelación. Si volvemos a la caracterización que hacíamos más temprano, estamos hablando, por lo general, de mujeres, en el caso de atención a la dependencia, adultas y con bajo nivel educativo. Quiere decir que estamos, de alguna forma, incorporando a un curso que si solamente íbamos al módulo de atención a la dependencia, era un curso de 90 horas, de repente a personas que hace muchísimos años no pisan un salón de clase. Entonces, de alguna forma, se intentan con estas 20 horas hacer una nivelación en dos aspectos básicos, que son lectoescritura y cálculo, pero que en realidad en el día a día, en el trabajo y en la puesta en marcha de la tarea de cuidados, les puede ser importante, desde cuestiones tan básicas como estar pendiente de los horarios para tomar una medicina, en poder leer un prospecto, en poder leer algunas indicaciones de la familia, etc. En segundo lugar, lo que incorporamos fueron 30 horas de trabajo sobre el proyecto ocupacional. Si bien es cierto, nosotros decimos, bueno, en realidad parte de los objetivos de revalorizar la tarea es que una persona quiera dedicarse al cuidado porque es lo que le gusta y porque quiere desarrollar su vida ejerciendo esa tarea. Pero lo cierto es que también hay muchas personas que han encontrado en las tareas de cuidado, por lo menos en esta primera etapa del sistema, una salida laboral o formalizar, digamos, pasando a ser trabajo remunerado y no desde el hogar, un vínculo, generar un vínculo laboral que hace mucho tiempo no tenía. Entonces, estas 30 horas lo que intentan es de alguna forma preparar a las personas para que conozcan sus derechos, que conozcan el tipo de tareas que tienen que realizar según el servicio del que se trate, que puedan digamos, adquirir mayores competencias para presentarse y para salir a enfrentarse al mercado laboral. Y luego hay 12 horas de práctica formativa vinculado a los módulos que están en la formación específica de 90 horas que está allí. Entonces, en función de los objetivos de la estrategia y también de lo que hemos venido hablando de la igualdad de género también como un objetivo del sistema, la formación específica se divide en 4 módulos. En el primer módulo se hace un abordaje de la dimensión del cuidado de personas en situación de dependencia, en este caso, desde una perspectiva de derechos humanos y con enfoque de género. En el segundo módulo se trabaja el rol de las personas que cuidan y ahí se trabaja más sobre las tareas y los cometidos, por lo tanto esa es la parte que tiene mayor carga horaria. Luego se trabaja sobre el tiempo libre y el ocio en las personas en situación de dependencia, porque bueno, las personas que cuidan pasan a cumplir un rol fundamental en que las personas en situación de dependencia puedan hacer un uso de su tiempo libre. Y por último, hay un módulo de derechos, deberes y obligaciones de las personas que cuidan y de los empleadores. Siguiente. Entonces, les decía, la estrategia se desarrolla a partir de 3 componentes, lo que veníamos viendo. La formación en sí misma, una persona que nunca hizo un curso, que no tiene ninguna capacitación, se inscribe y tendrá que realizar este curso de 152 horas con el módulo específico, con la nivelación, con el proyecto ocupacional y con la práctica. Ahora bien, si es una persona que ya había realizado algún tipo de curso, lo que el sistema le ofrece es validar esos conocimientos. Entonces, en el caso de Uruguay, nosotros teníamos identificado claramente cuáles eran los cursos que habían existido hasta el momento. Entonces, qué carga horaria tenían, cuáles eran sus contenidos, su diseño curricular. Entonces, lo que hicimos es que también vía decreto establecimos una comisión de validación que lo que hizo fue analizar las currículas de los cursos que habían existido, compararla con nuestra nueva currícula e identificar entonces para cada curso cuáles eran los módulos o los módulos formativos como unidades más pequeñas que podrían validarse. Con lo cual las personas tendrán que cursar los módulos, digamos, que no estén contemplados en eso que ya habían realizado, reduciendo así la carga horaria total que tendrán que dedicarle para actualizar su formación.
Por último, el tercer componente es la certificación de competencias. Esto está destinado a aquellas personas que tengan una experiencia de 5 años o más desarrollando tareas de cuidado. También, en realidad, en Uruguay hace bastante tiempo se viene trabajando en intentar instalar un sistema de acreditación por competencias. Han habido experiencias muy pequeñas y bueno, el Ministerio de Trabajo, como parte integrante de la Junta de Cuidados, está muy interesado en que podamos desde el sector cuidado establecer una experiencia mayor en lo que tiene que ver con certificación, con lo cual este es un componente de la estrategia que aún no hemos empezado a desarrollar, pero que bueno, tiene un poco ese objetivo. En ese caso también se acreditarían las competencias que la persona tenga, y para las que no tenga tendrá que realizar los módulos correspondientes al curso del diseño curricular que mencionábamos antes. Para la parte del componente de certificación, así como les decía que para validación habíamos puesto a trabajar una comisión interinstitucional gubernamental que analizó los diseños y evaluó, digamos, la diferencia entre diseños curriculares. En el caso de certificación de competencias, hay un comité de certificación que también es interinstitucional, donde participan, además de las instituciones vinculadas a la educación y el Ministerio de Trabajo, el movimiento sindical, que, como se recordarán de la presentación de la mañana, forma parte del Comité Consultivo de Cuidados, con lo cual forma parte de la institucionalidad del sistema de alguna forma, así que bueno, también desde allí se desarrollará la participación social en el sistema. Siguiente. Bueno, ahí lo que intento es un poco mostrarle cuáles son los actores que participan. Capaz que ahí, bueno, las comisiones las dejé un poco por fuera, que es esto que les acabo de mencionar, pero a grandes rasgos lo que estamos haciendo es, tenemos un acuerdo con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que también es tripartito, o sea, es un instituto donde participa el gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde participan los actores privados a partir de las cámaras empresariales y el movimiento sindical a través del PIT-CNT. Por el gobierno también está el Ministerio de Educación y Cultura. Es el INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que es una paraestatal, digamos, quienes financian los cursos de atención a la dependencia. Entonces, lo que estamos haciendo es que son cursos que se brindan en entidades de capacitación, entidades privadas, pero se financian a través de fondos que surgen del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, es decir, fondos que también tienen un origen tripartito, un aporte de los trabajadores, un aporte de las empresas y un aporte del gobierno. Entonces, bueno, para esta primera etapa del sistema, creo yo que para todo este periodo de gobierno, vamos a poder asegurarles a las personas interesadas en formarse, que han sido muchas realmente las que se han presentado para acceder a la formación, la posibilidad de realizar el curso sin costo, digamos, para la persona. Claro, nosotros, una de las cuestiones que hicimos, ¿no? Hoy Julio les presentaba en los servicios de atención a la dependencia más o menos cómo es el diseño, en qué consisten cada uno de esos cursos, de esos servicios. En el caso de los servicios que requieren cuidadores habilitados, lo que vamos generando a partir de la regulación son plazos para que las personas puedan formarse, para poder formar parte del registro de cuidadores habilitados del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Entonces, en el caso de asistentes personales, que es el programa más grande que tenemos hasta el momento, se les da 1 año y medio para realizar la formación. Entonces, quiere decir, la persona bien puede empezar a trabajar, pero una vez que está trabajando tiene un plazo para cumplir con el requisito de la formación. Si no lo cumple, inmediatamente, digamos, es dado de baja de los registros. En segundo lugar, bueno, un papel fundamental de otro miembro de la Junta Nacional de Cuidados, de otro integrante del sistema, que es el Ministerio de Educación y Cultura, que lo que hace es habilitar y supervisar a las instituciones privadas que brindan estos cursos.
Entonces, las instituciones que quieran brindar cursos de formación y que son privadas tienen que presentarse ante el Ministerio de Educación y Cultura, cumplir con una serie de requisitos que va a permitir que el Ministerio los habilite y allí recién les vamos a poder derivar personas para comenzar esos cursos que son financiados, como decíamos, por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Y por último, es en la Secretaría Nacional de Cuidados donde radican, digamos, los registros. Son, por supuesto, volvemos a decir, ¿no? Estamos hablando de personas que parten de no tener en su gran mayoría formación, con lo cual nosotros sabemos que digamos, la primera materia prima que tenemos para trabajar son estas personas que no tienen la formación hasta el momento. Entonces, actualmente nosotros tenemos un registro de personas que trabajan en el marco del sistema de cuidados y sabemos exactamente cuáles son las que están formadas, cuáles no, cuáles se están formando, y bueno, y cuáles son los plazos que les están corriendo. Entonces, una vez que una persona que está trabajando y por lo tanto está, por ejemplo, en el registro de asistentes personales, una vez que complete el curso, pasa a estar además en el módulo de cuidadores habilitados del Registro Nacional de Cuidados, que es un proyecto más ambicioso y que en algún otro momento les podemos comentar, donde vamos a intentar de concentrar toda la información de los usuarios del sistema de cuidados, los cuidadores habilitados, las entidades privadas habilitadas para brindar los cursos de formación y los proveedores privados de cuidados también que brinden servicios en el marco del sistema. Entonces, bueno, con esto un poco se completan cuáles son los actores que intervienen en la formación y de alguna forma, con esto último que les comentaba, creo que está bueno, ¿no? Arrancaba diciéndoles, bueno, este trabajo en la caracterización de las personas que cuidan tiene mucho que ver o dialoga con otro componente del sistema que es la generación de conocimiento. Bueno, estos aspectos que veníamos comentando ahora, respecto a los requisitos que poco a poco vamos poniendo, también dialoga con la regulación como un componente del sistema. Así que bueno, espero haberles dado un buen panorama y quedamos abiertos a las consultas o comentarios que tengan.